Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Mayorga y voy a presentar el ejercicio correspondiente a la unidad, a la actividad integradora número 3 de la unidad número 2. Tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Vemos que es una ecuación diferencial de segundo orden igualada a cero, por lo tanto es una ecuación diferencial homogénea. Y nos dice en el enunciado que estos valores y y w cuadrado corresponden a estos términos de acá. Entonces el primer paso que vamos a hacer es cambiar y y w cuadrado por sus respectivos valores. Obtenemos esta ecuación diferencial de acá abajo y lo que hacemos es multiplicar ambos lados por la variable m para eliminar estos denominadores. Obtenemos esta ecuación diferencial. Como dijimos que era homogénea y de segundo orden, la forma para resolverla es hallar la ecuación característica. Esta ecuación característica depende del orden del diferencial. Eh, y lo que se obtiene al ser de grado 2 es una ecuación diferencial, una ecuación característica cuadrática, es decir, de orden 2. Y la solución de esta ecuación diferencial inicial de esta de acá va a depender de las raíces de esta ecuación cuadrática. Las raíces, recordemos que se pueden hallar mediante la fórmula cuadrática. Como la variable acá es la r, entonces simplemente utilizamos la fórmula. Nos dice que va a ser menos b, es decir, el término de acá de la mitad, más o menos el término de la mitad al cuadrado menos 4 veces el primero por el tercero, dividido entre 2 veces el primer término, 2 veces m. Listo, de acá vamos a separar la parte inicial, la parte que está fuera de la raíz y la parte de la raíz. Entonces, como nosotros sabemos que una ecuación cuadrática va a tener tres diferentes opciones de respuesta, dependiendo del discriminante, es decir, del signo que obtengamos acá en la raíz. Porque si tenemos un signo positivo, es decir, si este valor de acá es mayor a este de acá, vamos a tener dos raíces reales distintas. Si esto es igual a cero, esto se anularía y nos quedaría únicamente este término de acá. Y si tenemos acá es b cuadrado y b, y si tenemos que esto es menor, el b cuadrado es menor, esta raíz nos va a quedar negativo. Y recordemos que una raíz cuadrada de algo negativo o raíz par de algo negativo nos quedarían números imaginarios o números complejos. Entonces, dependiendo de esto, vamos a tener una solución de las ecuaciones diferenciales. Sabemos que para la ecuación diferencial que tenga raíces complejas, la solución va a ser esta de acá. Este primer caso, vamos a separarlo por tres casos. El primer caso se va a llamar movimiento subamortiguado y va a corresponder cuando el discriminante de esta ecuación cuadrática sea negativo. Esto sucede cuando el valor de b cuadrado, el valor de acá adentro de la raíz, es menor a este número de acá. Si eso sucede, esto nos da como resultado que esta raíz va a ser negativa. Por lo tanto, vamos a tener parte real, como se observa acá, y parte imaginaria. Esta es la raíz real y esta es la raíz imaginaria. Y sus respectivos valores van a estar representados acá. Recordemos que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Y como dijimos acá, según este resultado de la ecuación 4, nos va a dar como solución esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, alfa pues va a ser el valor de estas constantes y beta va a ser el valor de estas constantes. Vemos que acá tenemos otras dos constantes, C1 y C2, y estas van a depender de las condiciones iniciales pues de la ecuación diferencial. En este caso no las tenemos, entonces se deja expresado. Vemos una interpretación para esta figura y vamos a observar que es un objeto que está oscilando debido a su forma, a sus partes trigonométricas, seno y coseno. Va a ir oscilando, oscilando y después va a tender a un valor cero. ¿Sí? Esto quiere decir que su amplitud va reduciéndose. Ya, esto, una aplicación muy común en esto va a ser los osciladores de masa resorte en la parte física. Y estos osciladores, pues sabemos que cuando están conectados a un resorte por la fuerza de fricción, va a tener un movimiento alejándose a su punto de equilibrio, hacia adelante y hacia atrás, pero con el tiempo se va a detener. Esta sería la primera parte. El segundo movimiento va a ser el sobreamortiguado, que va a corresponder cuando la parte de la raíz sea positiva. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando de la raíz de acá, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando este b cuadrado sea mayor que este 4mk. ¿Listo? Si eso sucede, pues vamos a tener como soluciones dos raíces reales y positivas. En este caso, pues la raíz compleja va a ser cero, no va a existir.
Y sabemos, según la referencia que tenemos acá, nosotros tomamos de referencia el libro del Nagle, que cuando tenemos raíces positivas, las soluciones van a ser de esta forma. Vamos a tener la primera raíz en un exponencial y la segunda raíz en otro exponencial con constantes distintas. ¿Listo? Y pues las raíces ya sabemos que van a ser las soluciones a esta ecuación cuadrática. ¿Listo? De esto se van a desprender estos tres casos como observamos en la figura. Y usualmente cuando el tiempo ya es muy alto, esto va a tender a, puede que tienda a infinito como puede que tienda a cero. Depende del valor de este alfa de acá, si es positivo o si es negativo. Si este es positivo, esto va a tender a infinito, y si es negativo va a tender a un punto de equilibrio, a cero. Listo. Y la última parte va a ser críticamente amortiguado, que es cuando la raíz, estos dos valores de acá, estas dos constantes, van a ser iguales. ¿Qué pasa en este caso? Si observamos acá en la ecuación, se van a anular, porque si esto es igual a esto, pues se restan y nos quedaría cero, y únicamente nos queda este valor de acá. Se dice que al ser cuadrática debemos tener dos soluciones, entonces, como nos da una única raíz, decimos que esta será una raíz doble. Y al ser una raíz doble, tenemos que esta parte, la solución es muy similar al movimiento anterior, al movimiento sobre amortiguado, solo que, solo que cuando son iguales, pues para no dejar esto igual, ¿sí? Se le agrega un valor t, como se muestra acá, o una variable. Vemos que queda la primera raíz y es exactamente este exponente de acá, pero se le agrega el valor t. Listo, entonces ahí tenemos estas soluciones. Una aplicación para la industria muy conocida pues sería la aplicación en circuitos eléctricos. Ya en la maquinaria que se usa en la industria pues tiene como base motores, y estos motores son usualmente inductivos o capacitivos. Entonces, con base en la referencia, si nosotros tenemos de este tipo de elementos, vamos a tener una ecuación diferencial. Estos se van a poder modelar como ecuaciones diferenciales. Y vamos a tener algo que se va a llamar un factor de amortiguamiento o factor tau en esta ecuación de acá, en este modelo de acá. Y la estructura va a ser exactamente la misma. Entonces, una aplicación muy común en la industria es en la maquinaria, como en la automatización, la maquinaria que se usa en estos casos, como en bandas transportadoras y motores eléctricos, para pues en su modelado. Y vamos a tener muy posiblemente, como mencionamos antes, circuitos eléctricos capacitivos o inductivos, y vamos a tener una solución de alguno de estos tres tipos. Eso sería todo, muchas gracias.